Este lunes 3 de julio falleció José Luis Cuevas a sus 86 años de edad. Pintor, grabador, escultor, fue uno de los artistas mexicanos más reconocidos del siglo pasado, dentro y fuera del país. José Luis Cuevas nació en la Ciudad de México, comenzó su formación artística desde niño y apenas a los 17 años escribió un manifiesto en el que denunció las formas desgastadas del nacionalismo revolucionario, exigiendo recuperar la libertad artística. A lo largo de su carrera, el enfant terrible, el niño terrible de la pintura mexicana, fue una figura clave de la llamada generación de la ruptura, junto a artistas como Pedro Coronel, Manuel Felgueres y Vicente Rojo. Ellos rompieron los grilletes del muralismo y dedicaron su vida a adentrarse en terrenos hasta entonces intransitados. José Luis Cuevas, reconocido alrededor del mundo por sus obras como La Giganta o sus grabados misteriosos, él mismo se hacía llamar el cronista del vicio y la locura. Fue un artista profundamente local, pero espiritual, pero de espíritu universal. Y para hablar sobre la vida y obra de José Luis Cuevas, cuyo legado aún resuena en nuestros tiempos, está con nosotros el artista visual Marco Zamudio. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Oye, nuevamente. Antes de entrar al tema José Luis Cuevas, de la obra de José Luis Cuevas, lo que sí es que siempre fue polémico, ¿no? Completamente, yo creo que desde que nació. O sea, él habla, en algunas entrevistas él habla de su constante rebeldía incluso a su propia familia. Bueno, dice que desde los 4 o 5 años, ¿no? A mí se me hace eso increíble. Pero era parte, yo creo que de su discurso constante, ¿no? Sí. El estar provocando, porque es un provocador, fue un provocador, ¿no? De repente se me hace increíble que ya haya fallecido el maestro, pero evidentemente así fue. Como bien mencionaste ahorita al principio del programa, a los 17 años publica esta carta, manifiesto, que pues al principio no se le pelaba, pero después fue una... ¿Qué decía ese manifiesto, Marco? Que él estaba en contra de los postulados nacionalistas, estaba incluso en contra de la educación de la manera que le estaban haciendo los 3 grandes, Siqueiros, Orozco y Diego Rivera. Entonces, él señalaba precisamente a Siqueiros como el creador de este error. Cosa curiosa, al final de los días de Siqueiros se hacen muy amigos. Ah, sí, mira. José Luis Cuevas y Siqueiros, ¿no? Yo creo que era el ímpetu que los dos tenían, porque Siqueiros también era un provocador constante. Ahora, se supone que Siqueiros, Orozco, Diego Rivera era una obra, vamos a decir, comprometida, ¿no? Con la Revolución Mexicana, con la Revolución en general, eran gente de izquierda, ¿no? Sí. Y ese es el rompimiento de José Luis que pues dice... Lo que pasa es que José Luis se quejaba de que, por ejemplo, en México no se conocían las grandes vanguardias, ¿no? Sí. Entonces hubo una especie de cerrazón en donde no había más ruta que la de los 3 grandes, como dijo Siqueiros, y eso le molestaba mucho a José Luis Cuevas. Entonces, él trata de crear otra ruta y pone esto de la ruta del nopal. La ruta del nopal. Algo así. No, era el muro del nopal. El muro del nopal, perdón. Exacto. Que tira el muro del nopal, sí, perdón. Sí. Porque eran los muralistas, ¿no? Los que... Sí. Los grandes muralistas, Orozco, Rivera. Eran nacionalistas, entonces la manera del arte para todos, el arte para el pueblo, no le convencía mucho a Cuevas. También a Tamayo no le convencía eso. Y ellos precisamente son los que toman la bandera para internacionalizar el arte mexicano, ¿no? Ahora, en términos artísticos, ¿en qué consiste la ruptura? Pues es en temas de trazos, colores, formatos, en fin. En romper con los formatos grandes, que eran los muros, ¿sí? En volver a la obra de Caballete, en darle mayor énfasis al dibujo, que es lo que a mí me resalto más del maestro. Realmente Cuevas es un pintor
tardío, o sea, y un escultor también tardío. Cuevas es un gran dibujante y un dibujante de verdad internacional a la altura de cualquier grabador y creador gráfico de todo el mundo, desde Picasso, pasando por Otto Dix y bueno, estos grandes de aquellas generaciones de la vanguardia, ¿no? O sea, digamos que si tú tuvieras que atesorar alguna obra de José Luis Cuevas, comenzarías por sus grabados, por sus dibujos, más que nada. Primeramente por sus dibujos. Por sus dibujos. Sí, y después ya por los grabados. Digo, aunque el grabado es propiamente el dibujo, pero hecho en una placa de metal. Correcto. El dibujo de primera intención es lo que... ¿Y qué dibujaba? ¿Qué dibujaba, Marco? Danos ejemplos. Por ejemplo, yo me quedo con 3 grandes series que hizo. La primera, la de Intolerancia, ¿sí? Una serie que hizo gracias a que su hermano lo deja entrar a la Castañeda, porque su hermano era médico de la Castañeda. Ah, yo dije, estaba en la Castañeda. No. Sí. Bueno, y... La Castañeda, hay que decirle a la gente, sobre todo a los jóvenes, era el antiguo psiquiátrico. Psiquiátrico, ¿no? Todavía se les decía manicomios, hay que decirlos, en aquellas épocas. Era el gran manicomio de México, era la Castañeda, ¿no? Y ahí conoce a Berta Cuevas, ¿no? Sí. Que más adelante se casa con ella y funge como la gran representante social de la obra de Cuevas, ¿no? Porque pues platica Cuevas que él a veces no sabía de costos de venta y todo eso. Eso se lo delegó a Berta Cuevas, exactamente. Pero entonces, estas de los intolerantes, dices que se llama. Intolerancia es una serie que hizo. ¿Con base que habla de la locura? Él habla estos personajes urbanos que hay, las prostitutas, los mendigos, la gente de la calle, la gente que no va a ningún lado, la gente que todo el tiempo tiene hambre. Eso era especialmente para José Luis Cuevas algo muy importante, ¿no? Él entonces se metía a estas ciudades oscuras del centro, los lugares oscuros del centro, y de ahí sacó esta serie, ¿no? Con su hermano. ¿Esa lápiz? Esa aguada, sí, son tintas chinas, ¿no? Tinta china. Sí, de hecho José Luis Cuevas tiene pocos dibujos con lápiz, con grafito, sí. Aunque, y bueno, y su obra máxima es a tinta china, ¿no? O sea, es una cosa tremenda, todas estas aguadas. Que entiendo, bueno, yo la verdad de esto sé muy poco y se nota, pero que es una técnica difícil, ¿no? La primera intención a la hora de que estás dibujando, por ejemplo, con un grafito puedes estar dándole y puedes corregir en dado momento con una goma. Pero cuando dibujas con plumilla en el papel, no hay manera de corregir, ¿no? Sí. Entonces, si vemos la obra de Cuevas, es puramente expresiva. Sí. Es lo que rescato de él. Es lo que le sale, es el impulso. Este rayonismo que tiene esta línea con furiosa, un trazo, sí, exacto. Que es lo que dice Picasso de él, que le encantó la línea furiosa de sus dibujos. Y de hecho, en 1955, Picasso adquiere 2 dibujos de él. Ah, mira, interesante. Entonces, bueno, es algo muy importante, ¿no? Cuevas es de ¿Todavía están en el mercado esos dibujos? ¿Se encuentran? Sí, Cuevas fue muy prolífico. Sí. O sea, era bueno para el business, ¿no? Demasiado bueno, demasiado para el showman, demasiado para... Creo que fue un publicista de sí mismo, lo supo hacer y bueno, también tuvo bastantes detractores. Pues, ¿no? Pero como Picasso en ese sentido, ¿no? También muy prolijos. Sí, exactamente. Y buenos. Bueno, y Dalí también era otro... Bueno, para el billete, sí, ¿no? Exactamente. Sí. El mismo Diego Rivera era un gran publicista de sí mismo, Siqueiros, ¿no? Claro. No tanto Orozco, pero estos genios que son puntas en el arte mexicano, yo creo que deberían de tener más reconocimiento. O sea, hablamos siempre de Diego Rivera y Frida Kahlo. Por supuesto que Diego para mí ya es un genio, pero están también los otros a los que no se les ha dado
tan grande la importancia que merecen, ¿no? Ahora, déjame decirte, José Luis Cuevas efectivamente logra ese rompimiento, en tu opinión. Sí, desde luego. O sea, sí es algo diferente. Sí hay un México artístico antes y después por supuesto, de José Luis Cuevas. Tenemos la Escuela Mexicana de Pintura, después la segunda y la tercera generación. Y por ahí siguen haciéndose murales hasta 1980, con una carga social muy evidente, tirada a la izquierda y todo esto. Pero estaban los otros, los de la ruptura. Sí. Y bueno, se alcanza a ver en vida de Cuevas ese gran auge de los coleccionistas que miren hacia Latinoamérica, ¿no? Porque Cuevas no nada más fue para México. Cuevas en realidad también fue para toda América Latina. Por ahí he visto estelas de toda América Latina cómo lamentan la muerte del maestro, porque en verdad, sobre todo en países como Colombia, Chile, la misma Cuba y demás, hubo una especie de cuevismo. De hecho, se le llamó cuevismo. Sí. O sea, siguiendo esta cosa del dibujo de esos trazos. De la imagen gráfica, ¿no? Sí. Entonces, creo que Cuevas cumple cabalmente sus, ¿cómo se le puede llamar? Sus cometidos. Sus objetivos, claro. Objetivos. Ahora, dime una cosa, porque yo me acuerdo que estando chavo leía que se le dio por sacarse una fotografía diaria. Sí, bueno, eran cosas ya. Vamos, es que está el Cuevas como artista del que estamos hablando, aquel que propuso más hacia el arte gráfico. Y está el otro Cuevas, el showman, el de los escándalos. Pero todo era bajo la premisa de sacar a través del escándalo la obra, ¿no? Claro. Y lo hizo perfectamente bien, ¿no? Desde el mural efímero, que en la zona rosa, zona rosa, bueno, le pone Él le pone, ¿verdad? Él se dice que... hay muchas teorías. Hay muchas teorías, pero una de las teorías es que él, José Luis Cuevas, fue el que le puso la zona rosa. Sí, yo decía que se le hacía ni tan fuerte para ser tan roja, ni tan débil para ser tan blanca. Sí. Entonces mejor dice que lo dejó en tono medio. Que es una gran definición, por cierto, sí, para los que conocieron aunque hay la zona otras, rosa. Porque también dicen que le puso así en honor a su amiga Rosa Carmina. Sí. Porque, bueno, aparte José Luis Cuevas adoraba todo este mundo de la noche, todo el mundo del cabaret, todo el mundo... Bueno, del perro andaluz, ¿no? Aquellas reuniones de la bohemia mexicana, ¿no? Sí, bueno, con Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis. No, por ahí hay una foto histórica en donde están Fuentes, Monsiváis, Cuevas, y me parece que es... José Gómez Sicre, en el Café La Ópera, que todavía existe. Sí, claro. Y pues bueno, les decían la mafia, ¿no? O sea, más allá de todo, creo que fueron las puntas que marcaban el mundo cultural en aquellos tiempos y de verdad hasta tiempos de los 80s, ¿no? Pero ¿sabes lo que es increíble? Que en la noche se podrían echar sus tragos y estas tertulias maravillosas, etcétera. Pero todos esos que mencionaste eran unos trabajadores incansables, O sea, incluyendo a Cuevas. Sí, o sea, ¿no? Es la diferencia con muchos jóvenes de ahora. No voy a echarles tanto a los jóvenes, pero falta trabajo. O sea, si no trabajas no obtienes lo que quieres. Entonces hay que estar continuamente, pues no nada más en la chorcha y en el relajo, también hay que ponerte a trabajar, ¿no? Pues sí. Y pues Cuevas Ese es el ejemplo, yo creo, de estas personas que, digo, cuánto escribió Monsiváis, cuánto escribió Fuentes, cuánto fue la obra de Cuevas, en fin, ¿no? O sea, y bueno, y es que también sus obras se prestaban, digo, o sea, ves la obra de Carlos Monsiváis, que es netamente urbana. Sí, claro. Y bueno, obviamente es porque se encontraba en ese mundo. Claro. Es la obra de Cuevas, que es muy urbana, que es muy de la noche, porque ahí estaba, ¿no? Sí. El mismo... Eran fuentes de inspiración. Sí, por supuesto, sí. Pues nos tenemos que ir, Marco, gracias por haber venido, pero bueno. pues que en paz descanse, ¿no? Aparte sí murió con un tema, también ya no lo dijimos, pero de peleas familiares. Fíjate que, mira, todo el mundo lo lamenta y demás. Conociendo al maestro Cuevas, yo creo que esto le hubiera encantado. Sí, ¿verdad? Lo que pasó en Bellas Artes. Digo, fue el show desde que nació
y fue el show hasta que murió. Pues sí. Y yo creo que por ahí anda, no creo mucho en esas cosas, pero si existe el espíritu, eso seguramente está ya haciendo ahorita escándalos, ¿no? Bueno, y echándose tragos con Monsiváis y Fuentes ahí Seguramente. en la zona rosa del cielo. Así es. Gracias, Bueno, Marco. Gracias hombre, por haber gracias venido. a ustedes, Gracias. gracias a ustedes. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana es viernes. Nuestra edición de fin de semana vamos a platicar con la periodista y lexicóloga Laura García acerca de sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.